Y cuando son ya las 9 de la mañana con 11 minutos, estamos listos para compartir los temas de actualidad, la conversación junto a nuestros panelistas del día de hoy que ya están ubicados y a quienes vamos a saludar de inmediato. Nos acompaña Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Catalina? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludar a Dauno también. Gracias por estar acá con nosotros, lo mismo que, ahí ya lo anunciabas, Catalina, Dauno Totoro, dirigente del Partido de Trabajadoras y Trabajadores Revolucionarios, PTR. ¿Cómo estás, Dauno? Bienvenido nuevamente acá al panel. Hola, muy buenos días a todas, todos y bueno, a quienes nos escuchan también. Hartas cosas para conversar hoy día y en particular el seguir la huella en torno al caso Monsalve y particularmente las posiciones que se están tomando desde el gobierno y desde Palacio. Esto a propósito también de los conceptos entregados por la ministra del Interior, Carolina Toá, en una conversación con Radio CNN el día de ayer, donde efectivamente estuvo entregando algunos antecedentes y particularmente dando cuenta de los argumentos de defensa en torno a lo que es el Ejecutivo en este caso y también de la posición y argumentos entregados por el mandatario, el presidente de la República, en esta conferencia extendida que dio la semana pasada. Al respecto, la ministra dijo que no hay ningún flanco por el cual el presidente pudiera haber obstruido la justicia, porque él sabía que esto estaba en manos de la investigación, se lo había dicho yo, dice Toa, entonces él sabía que esto se estaba investigando desde antes que se lo dijera el subsecretario. Eso lo había informado porque a mí me lo informó Eduardo Serna, director general de la PDI, es uno de los elementos o argumentos que se entrega. Además, la ministra abordó las críticas en torno a lo que fue esa intervención del presidente la semana pasada. Muchas personas opinan que ese punto de prensa no debió haberlo hecho. Yo creo que es importante sopesar la razón por la cual el presidente actuó así. Él fue a esa actividad que tenía otro tema, él percibió que había muchas preguntas y tomó la decisión de responderlas todas. Algunas personas dicen que no debió haberlo hecho. Bueno, él dijo, en este momento es más importante la transparencia, importante dar la cara, y tomó esa opción. Y eso tiene un valor, dice Toá, lo tiene incluso para la gente que considera que no debió haberlo hecho. Son algunos de los puntos que planteó en esta entrevista la secretaria de Estado y que nos permite entrar en esta temática respecto a la forma en que se estaba abordando esta temática por parte del Ejecutivo. Catalina, parto contigo para que me empieces a contar un poquito cómo has estado siguiendo este tema, pero particularmente lo que ha sido, la manera que desde la moneda se ha estado enfrentando. Sí, respecto a lo mismo, la verdad es que hoy día yo quiero hablarle a las mujeres. ¿Por qué? Porque me parece que en primera instancia el gobierno de Gabriel Boric se proclamó como un gobierno feminista. ¿Ya? Ese es uno de los estandartes del gobierno. Y esto que acaba de pasar no es un lo pudiéramos haber hecho mejor, es un terremoto en materia política. Y con esto me quiero referir a las grandes contradicciones que hoy día tiene el gobierno entre sus propios ministros, entre lo que dijo el presidente, entre lo que sale a decir la ministra Vallejo, que se entera 2 días después la ministra de la Mujer. Entonces, en ese sentido, esta contradicción en el discurso y en su compromiso con la igualdad de género, déjeme decirle, presidente, que usted nos falló, y nos falló a todas las mujeres de Chile. Eso es lo primero que quisiera señalar. ¿Por qué? ¿Y por qué nos falló? Porque no necesitábamos que estuviera 55 minutos en una conferencia de prensa. Necesitábamos que actuara. Eso es lo que las mujeres necesitaban en ese momento. Eso es lo que la víctima necesitaba. Entonces, la idea hubiese sido que en cuanto se supiera esto, que fue el día martes pasado, se hubiese solicitado la renuncia y no se hubiesen esperado las 48 horas. Entonces, yo creo que hoy día el presidente falló en su discurso feminista, pero lo más importante, nos falló a todas las mujeres de Chile. Dauno, te dejo también la palabra para que me cuentes un poquito también, no solamente tu apreciación personal de lo que han sido estos días en torno al caso, sino que además también los apuntes que hacía Catalina recién. Sí, claro, o sea, este caso evidentemente es un escándalo y partir por solidarizar claramente con la denunciante, con lo que está viviendo su familia. Y yo creo que hay que partir, quizás aquí se puede hacer un análisis más general también, o sea, para no entrar como en el detalle y los dimes y diretes, se puede hacer un análisis general partiendo de la base de que ha habido un festival de incoherencias, de contradicciones entre las declaraciones de las autoridades, y me parece que esto expresa
una crisis institucional del Estado de Chile en última instancia que se viene arrastrando largo tiempo atrás. O sea, primero estábamos hace un par de semanas atrás, o un mes atrás, un par de meses atrás, con el escándalo Hermosilla, luego esto escaló a el escándalo Universidad San Sebastián, Marcela Cubillo, etcétera, y ahora golpea directamente al gobierno no solo con la denuncia realizada en contra de Monsalve, sino que también con la forma en que actuó el propio gobierno. Y me parece que es parte de esta crisis de las instituciones, esta crisis del régimen político chileno, de los representantes, de la élite, y que se expresa hoy en este escándalo particularmente. Algunos dicen las instituciones, el problema es que no están funcionando, habría que volver a la institucionalidad antigua. Yo creo que al contrario, lo que pasa es que las instituciones funcionan así, solo que hoy, al debilitarse, se muestran y se desnudan más claramente. Porque después genera esto evidentemente un cuestionamiento profundo por parte de la población. O sea, ante la crisis de seguridad, para entrar en la materia que estaba a cargo Monsalve, ¿va a ser la coalición de Monsalve la que va a resolver la crisis de seguridad? ¿Van a ser, por ponerlo en estos términos, la coalición de los amigos de Hermosilla quien va a resolver el problema de seguridad? O sea, yo creo que ese es el trasfondo político de esta crisis. Y yo ahí creo que es importante hacer una salvedad, porque ante lo de Hermosilla, ante el caso de la crisis de la Corte Suprema, han salido mucho a hablar de una necesaria purga en el Poder Judicial, en la política, a tomar medidas autoritarias, a aplicar mayores sanciones en términos generales. Yo creo que hay que tener alerta ante salidas más autoritarias, porque no va a ser favorable para la población, para el pueblo trabajador, si se toman como resolución ante estos problemas medidas que le otorguen más poder a la casta judicial, en el caso de Hermosilla, más poder al Estado en su conjunto, sino que yo creo que hay que partir de la base que la gente está cansada de este tipo de crisis institucional, está cansada de estos dime y direte, de este festival de errores, y creo que es necesario poner al centro de la discusión una agenda distinta, una agenda de la de los trabajadores, volver a discutir el problema de las pensiones, volver a discutir el problema de los salarios, de la salud pública. O sea, yo creo que este caso en particular expresa más de fondo una crisis de conjunto que creo que hay que poner en cuestión y poner sobre la mesa. Catalina, aquí uno entra en un tema de desgaste institucional a la hora de no solamente abordar las denuncias contra el ex subsecretario Monsalve, sino que también los hechos que se dieron anteriormente en el tema de la Universidad de San Sebastián, también en el caso Hermosilla. Frente a ello, bien importante las medidas que se vayan tomando, más aún cuando estamos a puertas de un evento electoral, estas que tenemos el fin de semana, el próximo año tenemos otras elecciones más, y frente a ello, y recogiendo también parte de lo que decía Dauno, hay señales que dar también a la ciudadanía. ¿Por dónde van también esos pasos, Catalina? Porque además están las medidas que se vayan a tomar a corto plazo. Desde la oposición se ha estado pidiendo que todos los equipos de seguridad del Ejecutivo haya un cambio. Por otro lado, también se está a la expectativa de sesiones especiales en el Parlamento. Hay varias medidas a corto plazo que se pueden tomar, pero obviamente también es importante verlo con un prisma más de proyección. Sí, en ese sentido, mira, yo creo que esta grave crisis institucional tiene varios síntomas que están instalados, ya lo vamos a ver después, ¿cierto? Pero, mira, me interesa señalar lo siguiente. Un gobierno tiene que generar gobernabilidad. La gobernabilidad se traduce en cómo se le otorgan respuestas a la ciudadanía. ¿Cómo vemos la crisis? ¿Cómo vemos el ejemplo? A propósito de lo que está Monsalve, es que ¿quién nos protege? En este sentido, a las mujeres. ¿Quién nos protege ante la inevitable violencia hacia las mujeres que hoy día están recibiendo? Y ¿sabes qué es lo curioso? Que no se habla mucho de este tema. Pero a propósito de que soy mujer, el otro día estuve en un curso de violencia contra las mujeres en política, y es poco frecuente, pero es muy normalizado que se dé mucha violencia hacia las mujeres en política, al interior de los círculos de poder. Estoy hablando de asesoras, no solamente de personas que están en la política, que ejercen la política como tal, sino que personas, por ejemplo, que trabajamos en política de manera interna. Entonces yo creo que aquí tenemos que instalar un concepto del que se habla poco, que es la violencia política que existe hoy día hacia las mujeres. Me preocupa que una persona, un hombre, no quiero que se sientan afectados con esto que voy a decir, creo que me parece súper valiente que sea una mujer, porque imagínate pensar en denunciar a tu jefe que es hombre, tu jefe que está a cargo de la seguridad del país. Entonces, yo creo que el caso de esta persona y lo que pasa con Monsalve no es el primero.
pero yo quiero destacar la valentía que tiene ella a propósito de la violencia que existe al interior de los círculos de poder, que viven, han vivido o incluso hemos sentido en muchas oportunidades, porque yo soy mujer también y también he trabajado en estos temas, cuando hay abuso de poder, cuando te puedes sentir acosada por el solo hecho de ser mujer o de estar haciendo tu trabajo o de ser joven muchas veces. Entonces, a mí me gustaría instalar hoy día este concepto de violencia política contra las mujeres. Es una violencia que existe, es una violencia que se da, y yo creo que también hay que hacerse cargo de eso. Dauno, entremos en esa misma temática, las características de esta violencia, ahí ponía particularmente los elementos que están caracterizando este caso, donde no solamente se dan estos hechos, sino que además el perfil de quien está siendo cuestionado y denunciado también asigna una cuota complicada efectivamente desde lo institucional. ¿Cómo lo ves tú también en ese sentido? Sí, y sobre esa misma perspectiva yo creo que hace más lamentable todavía la situación. No solo porque, o sea, es lamentable porque es una situación gravísima, sí, lo que denuncia la denunciante, valga la redundancia, pero además es lamentable porque se ve cómo la casta política, los partidos tradicionales hacen gárgara con esto sin hacerse cargo del problema profundo que señalaba Catalina también. O sea, aquí tenemos un gobierno que hace lo que puede, defendiéndose como gato de espaldas ante lo que ocurre con sus contradicciones, qué sé yo. Tenemos a los medios de comunicación tradicionales haciendo para mí un show lamentable también. Anoche era una competencia entre un par de canales sobre quién presentaba las imágenes más relevantes sobre el caso. Y bien revictimizantes además. Totalmente revictimizante, o sea, además se filtraron ciertas informaciones que no debiesen haberse filtrado. Y por otro lado, yo creo que esto también genera un mayor descontento, desconcierto de la población con la política tradicional, porque ¿cómo le vamos a creer nosotros o nosotras a una derecha que acusa al gobierno sobre temas gravísimos? Pero que el problema es que, no sé, a mí me impactó ver cómo sectores de la derecha, especialmente sectores vinculados al Partido Republicano, utilizaban esto para golpear al movimiento feminista, al movimiento de mujeres. Incluso habían videos de candidatas republicanas que utilizaban la canción famosa de las tesis, que se hizo mundialmente conocida durante la revuelta, esta que denunciaba la violencia político-sexual de parte del Estado, y lo usaban como para golpear al gobierno, pero al mismo tiempo para desde ahí cuestionar al movimiento de mujeres, al movimiento feminista. Y yo creo que eso es lamentable y es hipócrita, porque el problema es que lamentablemente no es un hecho aislado. O sea, la violencia sexual o la violencia de género en contra de la mujer es una cuestión estructural, y el Estado es también responsable de perpetuar esa violencia. Y no sé, después a mí me llegó ahora en la mañana un tuit de hace unos años atrás de Camila Flores, de Renovación Nacional, que decía: mujer denunció que fue violada mientras estuvo detenida en dictadura. Y ella pone, Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, ¿se acordó después de 40 años? O sea, entonces, ¿con qué altura, con qué posición política vienen ahora a cuestionar al movimiento de mujeres, supuestamente porque no ha dicho nada respecto al caso Monsalve, cuando ha sido gracias al hecho de que ha habido manifestaciones masivas en Chile desde el Ni Una Menos del 2016 en adelante, el Mayo Feminista del 2018, que han permitido cuestionar estas estructuras de poder machistas, patriarcales, que se ha puesto eso en cuestión? Entonces me parece que aquí hay un aprovechamiento político muy barato, y yo creo que eso genera un distanciamiento mayor y un cuestionamiento no tan solo al gobierno, porque ha sido lamentable la performance del gobierno, sino que también a la oposición de la derecha, porque se ve que hay un aprovechamiento político, especialmente de esos sectores que históricamente se han negado a los avances del movimiento de mujeres o del movimiento feminista. Catalina, entremos en el tema también de los aprovechamientos políticos eventuales que puedan haber acá, porque me da la impresión de que la aspiración de la gran cantidad de chilenas y chilenos es de que acá se vayan mejorando los protocolos, obviamente lo que tiene que ver con lo que planteas tú, esta violencia a nivel político también contra las mujeres, efectivamente se vaya desterrando, pero eso implica tomarse en serio la tarea, y dada todos estos antecedentes que hemos estado conversando contigo, también con Dauno, se ve medio complicado que podamos avanzar en forma seria. Sí, ahí yo quiero tomar el punto de Dauno respecto de la violencia estructural, ¿ya? Hay ciertos discursos de los cuales ciertas ideologías, la palabra yo creo que es que se han apropiado o han tomado ciertos discursos. Por ejemplo, respecto del feminismo, la izquierda
en la mayoría, ¿cierto? Sus movimientos son de izquierda, algunos de extrema izquierda. De hecho, Dauno, tú eres dirigente de un partido de trabajadores revolucionarios que ha apoyado marchas, ¿cierto?, sobre el aborto libre, de movimientos feministas. Entonces, ¿sabes por qué es preocupante? Yo te voy a decir por qué es preocupante. Porque lo político trasciende en muchas oportunidades las instituciones, cómo vamos a desarrollar políticas públicas, cómo nos vamos a enfrentar y cómo vamos a responder a las necesidades. Entonces, no da lo mismo que los movimientos feministas hoy día, salvo un par, no digan nada y no hagan nada, porque este es un tema transversal hacia las mujeres. Y mucho, lamentablemente, yo sé que tú no eres parte del gobierno, pero igual representas a la izquierda, una izquierda más extrema, lamentablemente hoy día son gobierno. Entonces, esto no es cualquier tema, insisto, es una autoridad que además tiene a cargo la justicia, la seguridad, el deber de proveer y de cuidarnos, de protegernos y de utilizar el uso coercitivo de la fuerza cuando así se requiera, ¿cierto? Eso es lo legítimo. Entonces no da lo mismo que los movimientos feministas hoy día no digan nada. No da lo mismo que la ministra haya salido 2 días después a casi hacer una cuenta pública y decir que leyes se han aprobado en materia de género, cuando en realidad lo que hay que hacer es actuar. Esto es lo mismo que cuando hablábamos en alguna oportunidad, Rodrigo, de las dictaduras son dictaduras, las democracias son democracias. Aquí hay una presunción de un delito sexual y hay que proteger a la víctima. Esa víctima es mujer. No importa si es de izquierda o de derecha, lo que hay que hacer es actuar. Y lamentablemente hoy día yo veo que el movimiento feminista o muchos de los movimientos feministas no están actuando. Me habría encantado y de verdad que probablemente habría estado muy feliz de ver, yo sé que tú participas activamente en movilizaciones, entonces me habría encantado ver una marcha por lo que está pasando. Porque insisto que hay un tema de fondo que es una violencia política hacia las mujeres, que no se ve mucho. No es que tengan que marchar por cualquier cosa, pero esto no es cualquier cosa, es un terremoto y nos está afectando a todas las mujeres. Entonces, eso quería decir. ¿Dauno? Sí, es que yo creo que ese es precisamente un debate muy relevante respecto al problema de la institucionalización de los movimientos. Y esto va más allá del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, atañe también al movimiento estudiantil, al movimiento popular en su amplio espectro, en su amplio sentido. Como tú decías, yo soy de oposición a este gobierno, yo soy de izquierda, pero de oposición, yo no voté por este gobierno. Y me parece que aquí y yo creo que sí es necesario que haya movilización, por este caso, por la diversidad de situaciones que se viven hoy en el país, como, no sé, la crisis de vivienda, qué sé yo, y por eso hemos estado ahí en la calle apoyando esas movilizaciones. De hecho, puedo dar fe de que el viernes hubo una manifestación en el centro por los 5 años de la revuelta, la conmemoración de los 5 años. Yo no pude estar porque estaba trabajando, pero sí estuvieron ahí mis compañeros y compañeras, y había pancarta, había consignas por el caso Monsalve, por poner un ejemplo. Ha habido organizaciones del mundo feminista que se han pronunciado muy críticamente con el gobierno de Boric, pero aquí yo creo que la oposición o la derecha cometen un error al igualar a la izquierda en el gobierno con los movimientos. Aquí hay una diversidad de movimientos, de ideologías, de sectores políticos al interior de los movimientos. Hablo de los movimientos en general y particularmente del movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Y creo que se abre una discusión precisamente porque el hecho de que llegase este gobierno a ser gobierno generó y llegaron con un discurso de que había que caminar y transitar hacia la institucionalidad, confiar en los pasillos de la institucionalidad, en la administración del Estado capitalista, para conquistar las demandas que los movimientos habían planteado en la calle. Bueno, yo creo que como balance a 3 años de este gobierno es precisamente dar cuenta de que eso fue un error, de que al revés, en lugar de conquistar esas demandas, tenemos un gobierno envuelto en escándalos como este, y se debilitaron los movimientos por debajo. Entonces yo creo que aquí no tiene que ver con una decisión de estos sectores que no quieren salir a movilizar, sino que hay un debilitamiento y hay que volver a fortalecer a estos movimientos. Me refiero al movimiento estudiantil, me refiero al movimiento de mujeres, al movimiento popular, etcétera. O sea, a toda la amplia gama de sectores que se movilizaron durante años en Chile y que pusieron sobre la mesa cuestiones que estaban bajo el tapete en última instancia. Entonces yo creo que hay que sacar lecciones al respecto de que no se puede confiar en la institucionalidad para conquistar las demandas, sino que hay que fortalecer la organización popular desde abajo, fortalecer a los movimientos para hacer frente a este tipo de situaciones. ¿Y por qué yo vuelvo a plantear el punto de la hipocresía, particularmente de la oposición de derecha? Porque esos movimientos se han movilizado históricamente.
por ejemplo, por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, en contra de la violencia hacia la mujer, y han sido cuestionados por quienes hoy le exigen que se movilicen. La propia derecha que hoy exige al movimiento de mujeres que se movilice, ha cuestionado a esos propios movimientos previamente, incluso los ha reprimido. Entonces me parece que ahí se ve la hipocresía de ese cuestionamiento. Yo creo que al revés, más que un cuestionamiento hay que hacer un balance, hay que hacer una reflexión. Bueno, fue un error haber debilitado la organización por debajo, fue un error haber debilitado la capacidad de organización y de movilización por debajo. Yo creo que eso es una lección fundamental ante este caso y ante el futuro que se aproxima, digamos. Les dejo los últimos minutos para cerrar ideas, Catalina. Dauno. Sí, solo tengo una duda, Dauno. Entonces, a partir de lo que tú me dices y de este balance, a ver si me quedó claro, ¿tú podrías señalar que el actual gobierno, para llegar al poder, hizo una utilización de los movimientos sociales? No, yo no diría que una utilización. Ellos eran parte de ciertos movimientos, especialmente parte directiva en algunos movimientos, y ellos instalaron una idea de que había que transitar hacia la institucionalidad renunciando a la calle y renunciando a la organización por debajo, y eso debilitó precisamente a estos sectores. Yo no creo que lo hayan utilizado, era un debate de estrategia al interior de aquellos movimientos, y habían algunos sectores como nosotros, como otros sectores de la izquierda, que cuestionábamos esa decisión, no de participar en las elecciones, porque nosotros participamos, pero sí de aliarse con la exconcertación. Creo que esto es resultado directo de aquello, de congraciarse con el gran empresariado, de debilitar el movimiento por debajo y un largo etcétera de debates que, bueno, podríamos estar acá toda la mañana discutiendo, pero creo que tiene que ver más con eso, con un debate de estrategia, con un debate de proyecto, de proyección. Y solo hacer un apunte respecto al caso Monsalve, que yo creo que aquí lo que hay que además cuestionar más de fondo es que existe una naturalización de cómo se utilizan los cargos públicos y del Estado, porque utilizan el poder del Estado para defender los propios intereses del Estado. Y esos intereses hoy significaron defender a un personaje denunciado por violación. ¿A qué me refiero? A la utilización de efectivos de la PDI para revisar cámaras al margen de la ley. Y yo creo que eso no se acaba en Monsalve. Yo creo que eso es una práctica que está naturalizada, creo que es una práctica que viene desde décadas atrás, y creo que hay que poner en cuestión también estas figuras para mí oscuras, como la Subsecretaría del Interior, que actúa muchas veces por detrás de la opinión pública, por detrás de la capacidad de control de la población, y eso se vio, por ejemplo, en el caso, no de la Subsecretaría, pero sí de las redes del Ministerio del Interior, con Sergio Muñoz de la PDI, entregando la información clasificada sobre casos a Luis Hermosilla cuando este trabajaba para el Ministerio del Interior con Piñera. Nos podemos ir muy atrás con la oficina y cómo actuaba cuando estaba Belisario Velasco dirigiendo este aparato que incluso aplicó ejecuciones extrajudiciales en contra de militantes de izquierda, como el caso de Ariel Antonio Leti, o podemos venir más adelante en el tiempo y ver el caso de Mahmoud Alewi y el caso de Operación Huracán. O sea, para mí, esos tipos de cuestiones están conectadas a través de la vía de que hay una naturalización de la utilización política de estos cargos a espaldas de la opinión pública. ¿Algo más que agregar, Catalina? Sí, solamente señalar que claramente vamos a ver algunos resultados en el tema que sigue, la elección del fin de semana, pero algo sí está claro, el gobierno bajó 5 puntos, está en 27%, la ministra Toá es la peor evaluada. Yo creo que urge un cambio de gabinete. Eso quería decir. Gracias. Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos. Continuamos en nuestro panel del día de hoy junto a Dauno Totoro, dirigente del Partido de Trabajadoras y Trabajadores Revolucionarios, también con Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad. Ya habíamos adelantado algunos conceptos en torno a lo que se viene este fin de semana, elecciones de gobernaciones y también de gobiernos locales, de municipios, tanto alcaldes como concejales. Recordemos que también están las elecciones de consejeros regionales, tenemos transmisión desde las 8 de la mañana, además, para que lo tengan presente el día domingo. Pero es bien importante ver al alero de lo contingente de esta semana, todo lo que hemos estado comentando en el primer bloque, cuánto puede también ir influyendo en la decisión que tomen chilenas y chilenos en las próximas elecciones. Yo creo que ese también es un tema bien importante a tomar en cuenta. Ahí Catalina también daba informaciones respecto a encuestas, donde efectivamente se está valorando la gestión gubernamental. Muchos dicen la gran encuesta está en las elecciones, y más aún cuando podemos ir haciendo el análisis de los apoyos a las coaliciones con miras a lo que va a ser el próximo año las presidenciales y también las parlamentarias. Pero quiero saber cómo también lo observan ustedes, las perspectivas efectivamente independiente del tipo de elección. Acá la raya para la suma se va a hacer en los apoyos al oficialismo y a la oposición. Dauno, parto contigo ahora para que me cuentes un poquito las perspectivas que estás hasta el momento proyectando con miras al fin de semana.
Sí, mira, evidentemente me parece que estos últimos escándalos van a golpear a las listas del oficialismo. Ahora, yo creo que eso es en el marco general de que hay muy poco ambiente electoral. Sí. Y eso que hay comunas donde está bastante reñida la elección, bueno, en algunas comunas importantes, Viña del Mar, Santiago, Ujú. Ñuñoa, qué sé yo, pero no es que haya mucho ambiente. De hecho, lo más movido, podríamos decir, lo que más ha generado debate ha sido la elección en Las Condes a raíz de lo Sí. de Marcela Cubillo. Ujú. Entonces creo que eso dice mucho. Y creo que tiene relación con lo que conversamos en un comienzo de esta crisis del régimen político chileno, la crisis de la institucionalidad del Estado, digamos, porque además se vuelve a ver cómo se ha intentado reducir desde la discusión en la prensa tradicional o desde las mismas encuestadoras y en el debate público, entre comillas, se ha intentado reducir todo a una disputa entre el gobierno, la oposición o la disputa al interior de la propia oposición Ujú. sobre quién tiene la hegemonía al interior de esta entre Chile Vamos y republicanos, perdón, y como si no hubiese más allá, si no Ujú. hubiese algo después de eso. Y yo creo que, como decía, esto está vinculado a esta crisis porque estos partidos políticos tradicionales han generado decepción tras decepción en las grandes mayorías en Chile y no se ve una alternativa que permita ofrecer salidas estructurales ante una crisis que no es solo una crisis de las instituciones en la altura, sino que es una crisis que se vive cotidianamente con las pensiones, con los salarios, bueno, con lo que Ujú. comentaba en un comienzo en la conversación. Y La agenda de demandas pendientes. una agenda de demandas pendientes, exactamente, que no ha sido resuelta, sino que al contrario, como bien ha dicho la gente, se ha profundizado luego de la pandemia y luego del gobierno de Piñera y de Boric. Entonces, creo que es llamativo el poco peso de las candidaturas alternativas y ahí nosotros hacemos una pelea desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios a nuestra escala y con bastante esfuerzo, pero estamos ahí presentando candidaturas. Aprovecho de enviar un saludo a Daniela Avilés, quien es nuestra candidata a alcaldesa por Antofagasta. Ella es profesora de la educación pública hace ya casi 10 años, ha sido dirigente también de este sector y buscamos levantar una voz de la de los trabajadores, la mujer y la juventud que busque también consolidarse como una alternativa a este ya prácticamente binominal 2.0 entre la alianza del Apruebo Dignidad o ex Apruebo Dignidad y la Concertación versus Chile Vamos más republicano. Creemos que es urgente que emerjan voces políticas alternativas que cuestionen por la izquierda, desde la izquierda, al sistema político más de conjunto. Ujú. Catalina, ¿cómo ves también las respuestas que de alguna manera se están entregando por parte de estas coaliciones? Ahí da uno de las características que han ido asumiendo también estas coaliciones durante los últimos años. Y además ese pliego de demandas que para muchos aún están ahí pendientes a la expectativa de que puedan ir siendo zanjadas. Me da la impresión de que dentro de las características de esta elección, tratándose de autoridades de carácter local, puede que se vayan tal vez dejando algo de lado algunos de los elementos, tomando en cuenta las posibilidades que tienen estos gobiernos de poder ir influyendo en el día a día de las personas. Siempre son cosas más cercanas, cosas más macro obviamente tienen que ver con otro tipo de autoridades, pero la lectura siempre se hace en forma de coaliciones. ¿Cómo lo ves tú? Sí, en términos generales yo voy a tomar el punto de Dauno en que, a ver, algunos datitos, Ujú. el 21% de las personas hoy día se sienten muy informadas sobre la elección, o sea, Ujú. solo el Sí. 20%. El resto, muchos no conocen a los candidatos, a core, gobernadores, entonces efectivamente hay un desconocimiento. ¿Qué nos dicen algunos datos? Que evidentemente habría un 51% que votaría por candidatos de oposición, pero ojo, aquí quiero decir algo, a Chile Vamos le fue muy mal el 2021, o sea, eso uno también tiene que reconocer cuando uno le va bien o le va mal. Entonces, no fue súper mal el 2021, la esperanza, ¿cierto?, es que ahora recuperemos, pero aun cuando la izquierda debiera tener un significativo retroceso en alcaldías, por ejemplo, tengo aquí algunos datos de los Ujú. partidos, igual podrían tener la delantera. Entonces igual podríamos decir que al final del día podrían estar celebrando un poco, no tanto, pero es por un tema matemático, no es porque lo estén haciendo bien y eso quiero dejarlo en claro, ¿ya? Ahora, Dauno, ustedes dicen con mucho esfuerzo estamos llevando una candidata, ¿cierto?, a la alcaldía por Antofagasta. Es solamente la de Antofagasta, ¿verdad? La de Arica no es la candidata a alcaldesa. Ahí las candidaturas a concejalías. Candidatura a concejalía. Entonces, mira, de las 346 comunas que tiene nuestro país administradas por 345 municipios, ¿cómo crees tú que impacta que pudiesen ganar
un municipio en estos cambios estructurales que tú podrías plantear a nivel de esta nueva izquierda o lo que tú proclamas que es diferente a esta izquierda que venía a cambiarlo todo? Que convengamos, no ha sido así. Eso. Bueno, Sí, sí, o dale. sea, yo creo que evidentemente puede generar un impacto importante. Quiero decir, para nosotros las tribunas electorales son fundamentales para dar a conocer ideas que generalmente no están sobre la discusión pública. De hecho, nuestra decisión de participar en elecciones es justamente para decir, ojo, que aquí la izquierda no es Gabriel Boric. La izquierda no es solo el Partido Comunista, no es solo la exconcertación, sino que existe una izquierda a su izquierda, una izquierda que busca fortalecer la organización desde abajo, que busca fortalecer los movimientos, que quiere cuestionar el conjunto de este Chile capitalista, que cree que para poder resolver esas demandas inconclusas, esas demandas incompletas que no han sido resueltas, hay que afectar la ganancia de los grandes capitalistas, hay que reinvertir las prioridades, y me parece que por eso es fundamental y tiene una gran relevancia para nosotros poder participar en estas elecciones con esas voces de manera crítica, porque no es solamente la elección en Antofagasta, es la elección en Arica también, y acá en Santiago estamos reuniendo firmas para constituirnos legalmente como partido político nuevamente, y aprovecho de invitar a toda la gente a que nos apoye con su firma, porque estas son 7.000 firmas las que tenemos que reunir. Estamos día a día en las calles buscando el apoyo de la gente para poder lograrlo, porque creemos que es fundamental que exista una voz desde la izquierda, de la de los trabajadores, que sea de oposición a este gobierno, desde la izquierda, desde la calle, porque para enfrentar consecuentemente la ofensiva de la derecha en materia de derechos sociales, considerando que los partidos tradicionales no tienen nada nuevo que ofrecer, porque si hablamos de pensiones, sus recetas son fortalecer la AFP. Si hablamos de educación, es volver a la municipalización. Si hablamos de salud, es ahondar este sistema que tiene a la salud pública por el suelo. Ante ese escenario, para enfrentar consecuentemente esa avanzada, creemos que es fundamental que exista una voz de izquierda independiente en ese sentido, y que se proponga el gran capitalista en Chile para reinvertir las prioridades y que se ponga al centro las necesidades urgentes de la población, y que se defiendan esas demandas que fueron planteadas durante la rebelión del 2019 para volver a ponerla al centro. Pero considerando que eso no va a pasar porque tal o cual gane un cargo, sino que va a pasar porque existe un movimiento desde abajo que logre conquistar esas demandas. Catalina, quiero entrar en este mismo tema, obviamente ahí harás los apuntes a lo que te contestó Dauno, pero también quiero hacer ese mismo ejercicio desde la otra vereda. Da la impresión de que también no hay una sola derecha acá. Está lo que es Chile Vamos, pero además están los sectores vinculados al mundo republicano, algunos incluso que se han escindido del propio Partido Republicano y que también para un sector de la población podrían ser una alternativa, ¿no? Y eso, dicho sea de paso, con el porcentaje que hablabas de la elección pasada de Chile Vamos, también puede afectar el nivel de adhesión. Sí, mira, claramente. Yo quiero hacer aquí una distinción. Yo creo que los partidos políticos tienen sus propias vocerías, ¿cierto? ¿No? Para referirse Sí, a cuestiones propiamente políticas. Pero en materia técnica, que sí, esto es a lo que yo me puedo exactamente. referir, hay datos curiosos. Ujú. Mira, estuve leyendo un estudio ayer que está como lo más nuevito, podríamos decir, de un universo de 82 comunas. Ya esto quiero Sí. dejarlo claro, pero igual tiene representatividad. Entonces, claro, en términos matemáticos, si tú lo quieres, en una elección nunca va a ser favorable que los partidos no vayan unidos, no vayan como una alianza, porque matemáticamente los votos se dividen, entonces Sí. tenemos menos porcentaje para poder ganar. Eso está más que comprobado, ya lo digo, una cuestión de sistemas electorales, no lo estoy inventando, Ujú. entonces claramente que hay ahí un perjuicio. Pero también ahí vemos, y tal como lo decía Dauno, así como en la derecha, creo que no sé cuánta izquierda hay presente en Chile, alguna vez estuve estudiando, más de 16 tipos de izquierda extrema habían presente. Bueno, en la derecha también pasa lo mismo, es decir, también hay facciones, también hay ideas diferentes. Entonces, yo creo que las elecciones de este fin de semana van a ser un gran termómetro para medir el estado de gravedad que enfrenta hoy día nuestra institucionalidad. ¿Por qué? Porque los síntomas son súper claritos y lo hemos discutido aquí Ujú. también. A ver,
los chilenos no confían en la justicia. Los partidos políticos hoy día tienen una confianza bajísima. Leía un estudio ahí que es mínima, y por algo también tenemos tantas candidaturas independientes. Hoy día tenemos más de 600 candidatos a alcalde independientes. Y mucha coalición, perdón, Catalina, que incorpora a independientes dentro de su lista. Exactamente. De hecho, he visto algunas palomas que dice así como, el eslogan ahora es como 100% independiente, o sea, no me vinculen con los partidos políticos. Pero eso también tiene riesgos, porque ¿cuáles son realmente esas ideas de esas personas independientes? ¿Qué es lo que están postulando realmente? Entonces, yo creo que acá las principales preocupaciones hoy día de la ciudadanía son seguridad, educación, pensiones, y en eso tengo absoluta coincidencia con lo que decían acá. Yo creo que este fin de semana, independiente de todo, y aquí yo saco de nuevo mi voz, es una fiesta de la democracia. Tenemos 2 días, entonces aprovechemos esta instancia, informémonos en estos días que quedan de nuestros candidatos, de por quién vamos a votar, y respetemos y dejemos que hable el pueblo, que es soberano, y ya la próxima semana sacaremos algunas conclusiones. Tendremos tiempo también para hacer los balances. Nos están quedando 9, 8 minutos para ir cerrando ideas. Dauno. Sí, bueno, yo creo que habrá que ver lo que ocurra en este fin de semana. Lo cierto es que ha cambiado radicalmente el posible escenario electoral. En un primer momento la oposición parecía sentirse mucho más ganadora previamente de lo que realmente era. Yo creo que la fortaleza del gobierno es la debilidad de la propia oposición y viceversa. O sea, una fortaleza de la derecha es la debilidad del propio gobierno. Yo creo que eso marca un signo de estas elecciones. Y estará por verse qué ocurre. Sí. Ahora, el aspecto de independientes que también daba cuenta Catalina. Sí, yo creo que eso expresa también esta crisis que ha sido como un aspecto transversal en la conversación el día de hoy, que hay un cansancio por parte de la población respecto a los políticos tradicionales, y algunos se ponen máscaras de independiente, digamos, pero no solamente van con partidos tradicionales, sino que defienden programas vinculados a la política tradicional, a Chile Vamos, a la exconcertación, y me parece que eso hay que dar cuenta tal cual es, digamos. Y por eso es relevante debatir sobre programas, no solamente sobre rostros, no solamente sobre eslóganes, sino que sobre propuestas políticas concretas, y creo que ahí... Y locales además, y además, en este caso. Y además problemáticas locales. Que tengan pertinencia local, yo creo. Claro, entonces ahí me parece que ahí está la crisis de la política tradicional en Chile, porque yo insisto sobre ese punto. O sea, luego del gobierno de Piñera y con el gobierno de Boric, que decía que venía a hacer grandes transformaciones, renunció a su programa de campaña, integró a la exconcertación a su gabinete y finalmente decepcionó a su propia base social. Yo creo que esa es una lección importante para la izquierda, que somos críticos a este gobierno también, de que ese no es el camino, sino que hay que construir otro camino que confíe en la fuerza de la movilización, de la organización, que no renuncie a sus banderas, que no renuncie a sus programas ni a sus principios. Catalina, también para ir cerrando ideas. Para ir cerrando ideas, yo siento que, claro, la forma en cómo se están haciendo las cosas desde los partidos políticos claramente tiene que cambiar el paradigma. Yo creo que la izquierda tuvo una oportunidad histórica. Yo sé que Dauno lo ha dicho aquí, que él no representa a la izquierda del gobierno, muchas veces lo ha dejado súper marcado, pero la izquierda tuvo una posibilidad histórica. Son el gobierno de Gabriel Boric, y muchos de los ministros son de nuestra generación, porque vi que tenemos edades parecidas. Participamos en movilizaciones estudiantiles, tú desde tu vereda, yo desde la mía, y había una gran oportunidad. Y esa oportunidad yo siento que se la farrearon, se perdió. Entonces, claramente aquí hay que empezar a buscar soluciones, acciones. Vamos a ver qué pasa el domingo, insisto, pero a partir de eso hay que empezar a tomar decisiones de cómo se van a hacer las cosas de aquí en adelante. Porque ya sabemos que las municipales son antecesoras de lo que va a pasar en las presidenciales. Exacto. Un dato es lo que son los resultados puntuales de cada comuna, de cada región. Exacto. Pero cuando vemos el global, obviamente es te muy indica decidor. Exactamente por dónde pueden ir finalmente los porcentajes en la próxima elección. Para cerrar, siempre me gusta jugar un poquito con el tema de las proyecciones. ¿Por dónde van a estar, crees tú, Dauno, los principales, viendo en lo global, los principales ganadores ahí? Mira, habrá que ver después del resultado electoral, pero por lo que se dice es que al parecer el Partido Republicano en la derecha sería un ganador, y el Frente Amplio como partido unificado, digamos, el gran perdedor.
pero me parece que en última instancia, mientras sigan gobernando los mismos de siempre, los grandes perdedores van a ser las grandes mayorías, y por eso creo que hay que retomar el camino de la organización popular desde abajo. Y no sé si puedo ahí Sí. solo comentar. Sí, Sí. hay que tener presencia vale. institucional, sí, Vale. primero, para poder jugar. ¿Y también tu proyección? No, ¿comparte la yo visión? coincido, Frente Amplio, podríamos decir que debiese ser de los más perdedores, Republicanos debería dar sorpresas, pero ahí Chile Vamos, como igual tiene varios, debería sumar varios. Igual vamos a quedar en desventaja, en teoría. Dauno, te dejo ahí tiempo porque querías también Sí. darnos una información al cierre. Quería aprovechar aquí ya este espacio para dar a conocer este libro que publiqué la semana pasada con Loma Ediciones. Es un libro que se llama Así mataron en octubre, crónica de 3 casos, que retrata 3 casos de asesinados durante la revuelta desde la perspectiva de sus familiares. La lucha que dieron esas familias para que no olvidemos aquellos rostros, aquellos nombres de quienes fueron asesinados brutalmente durante la represión del gobierno de Piñera. Les invito a que puedan adquirir este libro, a que puedan conocer esta historia y a solidarizar con estas luchas. En LOM. En LOM Ediciones. Perfecto. Yo quiero agradecerles a Dauno Totoro, Catalina Riquelme, que nos acompañaron el día de hoy en el panel. Ya tendremos tiempo de no solamente ir viendo si los números que estábamos planteando o las proyecciones estaban acertadas después del domingo, sino que también seguir con estos temas país institucionales que es importante mantenerlos en la palestra. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.